Bien, vamos a continuar, jóvenes. A medida que sigan ingresando al Zoom y yo admitiéndoles, vas a continuar. No se olviden, jóvenes, grabar en el chat. Tienen que grabar en el chat del Zoom su nombre completo. Por favor, no se olviden. ¿Cómo voy si no graban su nombre, me va a salir del su celular y no sé el nombre? El tipo de celular o algunos códigos me sale, ¿sí? Si no ponen el nombre. Entonces tienen que poner el nombre completo en el chat, ¿sí? Para ir controlando la asistencia. No sé cuántos éramos en el primer Zoom. 18, estamos con 18 ahora. Más o menos somos 20 o 22, no recuerdo cuántos somos en la materia, ¿alguien sabe? ¿Cuántos se han inscrito? Algunos deben faltar inscribirse, seguramente 100 se van a inscribir. Hasta el momento somos 18. Sí, que estamos en el Zoom. Bien. No hay preguntas sobre esto, ¿no? Para ya ir a ver el PGO o este plan global operativo por competencias para, para, para ver qué consiste la materia. La materia de economía general y política, dice, ¿sí? Entonces, la materia consiste en eso. Vamos a ver conceptos, vamos a ver, como la materia dice, no, economía general, dice. Vamos a ver términos y conceptos bien elementales que uno tiene que saber, tiene que conocer, ¿sí? Toda la primera parte es de economía general y ahí el último tema es la parte de política, ¿sí? Lo que yo les voy a decir es qué sistemas o qué modos de producción existen, el esclavismo. Bueno, no nos vamos a centrar tanto en eso, ¿no? En mercantilismo, en eso. Más nos vamos a centrar en sistemas económicos capitalistas y sistemas económicos socialistas. Eso en el último tema es, jóvenes, de la parte de la política, ¿sí? ¿Qué tipo de sistema económico, digamos, predomina en nuestro país? Son economías mixtas. Lo que tenemos es una economía mixta. Tenemos de capitalismo y tenemos de socialismo, ¿no es cierto? Así de modo general, ¿ya? Entonces, vamos a ver la economía de modo general, porque la economía se divide en dos grandes ramas, en microeconomía y en macroeconomía, ¿sí? Entonces, es cada uno vamos a ver la parte microeconómica y vamos a ver la parte macroeconómica, pero de modo general, resumido, porque no nos va a alcanzar el tiempo, 4 meses no alcanza el tiempo para abarcar todo, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, pues, vamos a hacer economía general, dice, vamos a generalizar algunas cosas, algunos conceptos importantes, vamos a ver de la economía, de eso trata la materia. Por ejemplo, qué es inflación? Tal vez en algún lado, en alguna materia han visto qué es inflación, qué creen que sea inflación. ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿qué entienden por inflación, por ejemplo, no? Esto vamos a hacer ya cuando estemos haciendo la materia, cuando estemos entrando a, a los temas ya. Pero así de modo general, a ver quién me puede decir qué es inflación. Uno cuando agarra un periódico está viendo las noticias y dice la tasa de inflación en el país, en Bolivia, alcanza, no sé, al 2.8, 3.5%. ¿Qué significa? ¿Qué Tal, es inflación? tal vez le dicen a la subida de precios Exacto, según los productos, ¿no? claro, eso mismo es inflación, el alza, ¿sí? El crecimiento sostenido de los precios en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a comprar una libra de azúcar, digamos, hoy, no sé, hipotéticamente, en 3 bolivianos. La próxima semana, esa misma libra de azúcar voy a comprar, ya no voy a comprar en 3, voy a comprar en 4.50, por decir, ¿no? Y después la otra semana en 5, 5.50, 6. Entonces, en el tiempo los precios van incrementándose, ¿sí? Alza creciente y sostenida de los precios. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro dinero? Está perdiendo su valor, ¿no es cierto? Ese es el concepto técnico de inflación
¿sí? Es la pérdida del valor adquisitivo de nuestro dinero, ¿sí? En el tiempo nuestro dinero está perdiendo su valor. Dice, pérdida del valor adquisitivo del dinero, ¿sí? No, ya mi dinero, por ejemplo, hoy, lo que les decía, voy a comprar con 3 bolivianos una libra de azúcar, la próxima semana ya no voy a comprar esa libra de azúcar en 3, sino voy a comprar en 4.50. ¿Qué está pasando con mi dinero? Está perdiendo su valor, ¿no es cierto? Está perdiendo su valor en el tiempo. Entonces, así bien conceptos bien elementales vamos a ver de economía general. Repito, esta materia tiene la mitad teoría, la mitad práctica. A veces un poco más la práctica que la teoría, pero tiene teoría. Conceptos elementales de cada una de las cosas, ¿sí? De los sistemas económicos. Por ejemplo, a ver, creo que ya les hice alguna pregunta, no sé, no recuerdo en el anterior semestre. Para producir una silla, por ejemplo, para que yo produzca una silla, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué se requiere o qué necesito para producir una silla? O cualquier bien. Materia prima. Materia prima, ¿no es cierto? Materia prima necesito. ¿Qué más necesito? Para producir una silla, por decir. Mano de obra. Mano de obra o trabajo, obra, ¿no es dicen. cierto? Después, ¿qué más necesito? ¿Con qué voy a contratar mano de obra? ¿Con qué voy a comprar materia prima? Con recursos. Recursos monetarios o dinero, pues, ¿no es cierto? Capital, el capital que yo tenga, el dinero que pueda tener. Entonces, para yo fabricar una silla necesito la materia prima. ¿De dónde sale la materia prima? De los recursos naturales, ¿no es cierto? ¿Sí? Después necesito trabajo y necesito el capital, ¿sí? El dinero para comprar, para pagar a mis trabajadores, para comprar la materia prima. Son 3 factores de producción importantes. Estoy hablando en general, hay otros factores más, pero los más importantes. Recursos naturales, de donde sale la materia prima, el trabajo, ¿sí? Con qué voy a pagar el trabajo, es la fuerza de trabajo, y finalmente el capital, que es sumamente importante, ¿no es cierto? El capital. Por eso es que dicen algunos economistas de esa filosofía del capitalismo, dicen, los socialistas están soñando, el capitalismo nunca va a desaparecer, ¿sí? Nunca va a desaparecer el capitalismo, porque el dinero, el capital se necesita para hacer inversión, ¿sí? Nosotros los bolivianos y parte de la mayoría de los países latinoamericanos, somos países con economías mixtas. Tenemos del capitalismo y tenemos del socialismo, ¿no? Entonces, lo que les digo que la parte de la política, de esa parte, en el último tema, les voy a decir qué características tiene el capitalismo, qué características tiene el socialismo, ¿sí? Dentro del capitalismo, la empresa privada es el que define qué es, qué, cómo, cuándo se va a producir. Es el encargado de la producción, la empresa privada, por eso privatizan en el capitalismo, ¿no? La empresa privada, claro. Es que a veces el Estado no llega a cubrir las necesidades que tiene la población, ¿sí? Entonces tiene que haber empresa privada, ¿no es cierto? Tiene que haber empresa privada. Pero también tiene que haber cosas del socialismo, ¿no es cierto? Entonces no somos economía mixta. Pese a que el partido que está en función de gobierno, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la sigla? ¿Cuál es la sigla del partido que está en función de gobierno? Más. Más, ¿no es cierto? ¿Qué significa más? Movimiento al socialismo. Movimiento al socialismo. ¿no? Movimiento al socialismo, dice, ¿no? Sí, pero igual tenemos cosas del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, en el capitalismo, el mercado es el que fija los precios de los diferentes bienes, la demanda y la oferta, fija precios, ¿sí? En el área del capitalismo.
la demanda y la oferta. Y siempre les pongo este ejemplo, ustedes, para que entiendan mejor. Cuando uno va a fin de semana, creo que alguna vez he hablado también, cuando uno va a fin de semana a la terminal, los pasajes tienden a subir o a bajar. Suben. Por la Claro que oferta y suben, la porque hay demanda. harta demanda, ¿no es cierto? Harta gente que quiere viajar fin de semana y ¿qué hacen los floteros? Hacen subir el pasaje, ¿no? Entonces, ¿quién está fijando el precio? La demanda y la oferta. Pero por lo contrario, si yo voy a una mitad de semana, un miércoles a la terminal y quiero comprar un pasaje, quiero viajar, ¿el precio baja o sube? Una mitad de Baja. semana. Baja, ¿no es cierto? Porque no hay demanda, casi nadie, poca gente viaja. Generalmente los fines de semana las terminales están llenas. Todo el mundo está viajando. ¿Sí? Y a media semana no hay esa misma cantidad de gente que hay en fin de semana. Entonces hay pocos demandantes y los floteros, no sé, hasta por si un fin de semana el pasaje de flota costaba 120, hasta 100, va uno a mitad de semana y encuentra hasta en 40 bolivianos, ¿no es cierto? Porque no hay mucha demanda, hay pocos pasajeros, están rogando para vendernos. Hay harta oferta, varios floteros están en sus flotas ahí, no están pudiendo llenar sus flotas para salir. Y hay pocos demandantes. ¿Quién está fijando el precio? La demanda y la oferta. ¿Sí? Eso es una lógica del capitalismo, libre mercado llama, ¿no? Economías de libre mercado también llama. ¿Sí? Mientras que en otro lado, en la parte del socialismo, el Estado interviene en la economía, el Estado planifica la economía. Dice, a ver, esto va a costar tanto, dice, no, el precio de esto es tanto. Es lo que ha ocurrido hasta hace unos pocos días, hasta la anterior semana, los hoyeros, ¿no es cierto? Con los hoyeros han bloqueado Santa Cruz. Entonces el gobierno les ha dado un techo para los precios. Los precios de la soya para el mercado interno va a costar tanto, ¿no? Les han dicho, les han dado un techo. No es lo mismo que los precios de exportación, ¿no es cierto? Es que después los productores, como los azucareros de Santa Cruz, en una época había que preferían exportar, ¿no es cierto? Porque vendían, el precio era más alto y desabastecían el mercado interno. Entonces el gobierno que les ha dicho, a ver, señores, ustedes tienen que abastecer primero el mercado interno y a precios relativamente estables, o sea, bajos, y de encima a poder exportar. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Está interviniendo en la economía, les está diciendo que los precios no pueden ser superior a esto, por decir, no sé, X, un monto X, ¿no es cierto? Entonces es una lógica del socialismo, ¿cierto? Es economía planificada, centralizada. Y nosotros, los bolivianos, somos economía de un sistema económico mixto. Tenemos de un lado y tenemos del otro lado. ¿Sí? Y así es la lógica, ¿no? Así está en la mayoría de los países latinoamericanos. Ya no hay esos socialismos, pero bien rígidos, bien verticales, ¿no es cierto? ¿Qué país socialistas hay? Por ejemplo, la Cuba. En Cuba ya hay empresa privada, ya hay trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque el Estado no puede abastecer, tiene que haber empresa privada. Y lo más, el gobierno cubano ha dicho, a ver, capitales vengan, nos vamos a garantizar jurídicamente sus inversiones en el país. Vengan, inviertan en el turismo, inviertan en todo eso. ¿Sí? Tiene que haber, porque la empresa privada, ¿qué hace? Genera empleo, ¿no es cierto? Genera empleo, genera riqueza la empresa privada. Entonces tiene que haber su empresa privada, porque el Estado no puede abarcar todo. No tiene los suficientes recursos, no abarca. No puede dar empleo a toda su población. Tiene que haber empresa privada. ¿Y como que hay, no? Empresa privada en el país. Tantas empresas privadas que tenemos, que generan empleo y generan riqueza también. Producen bienes para el consumo de la población, para la satisfacción de las necesidades de la población, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de esa forma la economía, sí, la microeconomía y la macroeconomía, así conceptos bien importantes, interesantes, vamos a conversar. Ya les he dicho, es de diálogo, esto de intercambiar ideas, ustedes pregunten,
vamos a intercambiar ideas, ¿no? Así es, esa es la lógica de las clases, ya sean presenciales o virtuales en este caso, pero las presenciales siempre son, ¿no?, las más completas, ¿no? No creo que la clase virtual vaya a reemplazar a la clase presencial. La virtual va a ser un complemento de las clases presenciales, ¿no es cierto? Y no sabemos hasta cuándo va a estar esta pandemia, porque hay rumores de que enero, febrero, marzo, abril, mayo, dependiendo cómo está la situación, podamos regresar a las clases semipresenciales por lo menos, ¿no es cierto? Pero si va a seguir en alza los porcentajes de contagios, no creo que van a tener que ser nomás virtuales las clases. Sí, en algunos colegios de secundaria están, ¿no?, en clase ya están, en los que sector ya están semipresenciales, creo que hay, pero en las universidades no, todavía. Sí, todavía no hay. Eso además las autoridades de la universidad nos van a informar, nos van a decir, no, bueno, va a haber este tipo de modalidad de clases, pero tenemos que esperar a que un comunicado de la universidad, ¿no?, de las autoridades de la universidad. Pero por el momento van a seguir siendo virtuales. Me imagino que hasta el primer examen van a seguir las clases virtuales, ¿ya? Pero la clase presencial es importante, sumamente importante, jóvenes. Las virtuales van a ir a complementar, porque no van a desaparecer ya la parte virtual. Pues ya hemos entrado en esto, ¿no?, de lo virtual. Ya los estudiantes, tanto docentes, ya manejamos plataformas, manejamos Zoom, manejamos Meet, manejamos varios programas, ¿no? Entonces, va a ser un complemento. Lo virtual va a ser un complemento de lo presencial, ¿sí? Bien, entonces ahí está la materia de economía general. Vamos a ver parte microeconómica, están los horarios, incluso ahí todo está aquí en este PGO por competencias. Todo está, los horarios, con qué materia se coordina, vertical, horizontalmente, ¿no es cierto? La definición de la economía general, ¿no? La justificación de la materia, ¿sí? Una parte teórica es esto, ¿no? Lo central de esto es esta parte, los contenidos. A ver, los contenidos de la materia. ¿Sí? Los contenidos de la materia. ¿Qué es lo que vamos a llevar? Aquí tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas. 9 temas. Pero resumidos, ¿no es cierto? 9 temas resumidos. Yo ya les había adelantado que los exámenes yo tomo de lo que hacemos, ¿no? De los documentos que yo les mando, de las prácticas que hacemos, pero de todos modos hay una bibliografía también en este documento, al final, ¿no? Si alguien quiere un poquito ampliar, puede ver esa bibliografía que tenemos en la universidad, en la biblioteca de la universidad. Pero las preguntas que saco del examen hago de los documentos, ¿cierto?, que yo les mando, de las clases que hacemos, de las clases virtuales. Algunos toman nota, ¿no es cierto?, toman apuntes de lo importante de que uno está hablando. De ahí salen los exámenes, ¿sí? De ahí salen. De las prácticas que hacemos, de las prácticas que me mandan, de ahí saco preguntas del examen, ¿sí? Entonces, a ver, hay una unidad o un primer capítulo que es una introducción a la economía. Lo que les decía, vamos a ver conceptos bien importantes. ¿Qué es microeconomía? ¿Qué es macroeconomía? La economía se divide en dos grandes ramas, micro y macroeconomía. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo así, ¿cuáles son los sectores de la economía? Hay sector primario, secundario, terciario, ¿sí? Vale decir, el sector primario es el agro, toda la parte de la agricultura, el sector secundario es toda la parte del industrial, ¿no es cierto? Y el sector terciario de la economía son los servicios, los que se proporcionan servicios, transporte, justicia, policía, comercio, sector terciario de la economía. Después vamos a entrar más a detalle de lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Pero vamos a ver en esta parte de la introducción, así conceptos bien importantes, bien elementales de con qué otras ciencias se relaciona la economía. Bueno, teórico también es, ¿no? El segundo capítulo vamos a ver las empresas, la producción y justamente el mercado.
¿Sí? Vamos a ver, es importante el mercado, cómo funciona un mercado, esas cosas. ¿Qué tipos de mercados hay? ¿Sí? Ahora hay mercados, no, antes el concepto de mercado, las ediciones antiguas de los libros de economía decía, el mercado es un lugar físico donde compradores y vendedores se relacionan, ¿sí? En la comercialización de un determinado producto. Pero ahora mercado, el concepto de mercado es más amplio, ¿no? Hay mercados virtuales. Uno puede agarrar desde su casa, puede hacer la compra, ¿no? Del producto. ¿Sí? Virtualmente. Por internet agarran y muchos compran diferentes productos por internet. Entonces, un mercado virtual, ¿no? Ya no es un lugar físico, como por ejemplo la cancha, la Calatayud, lugar físico, ¿no? Hay mercados virtuales. Mucha gente hace negocios virtualmente por internet. Compran y venden. ¿Sí? Entonces, importante es la producción, los mercados, la empresa. Tema 2. Tema 3 es la parte de microeconomía, lo que les decía. Vamos a ver los mecanismos del mercado o las fuerzas de mercado, también se llama. Sí, algunos autores llaman mecanismos y algunos otros autores fuerzas de mercado. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí justamente lo que estaba hablando hace rato, demanda, oferta. ¿Quiénes son los demandantes? ¿Alguien me puede decir quiénes son? Los consumidores, ¿no es cierto? Los que van a querer consumir, los que van a querer ir a demandar al mercado un determinado producto. ¿Y quiénes son los oferentes, los que ofrecen la oferta? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tendrían que ser? ¿Quiénes ofrecen los productos? Los productores. Los productores, ¿no? Los productores o los empresarios, ¿no es cierto? Los productores o los empresarios, los que fabrican los diferentes bienes para poner en el mercado y vaya a satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Entonces, es importante, esto es un poco teórico, o como es un poco práctico, no un poco, es práctico esta parte. Pero vamos a ver, les repito, no hay en estadística hacíamos fórmulas más grandes, más largas, aquí casi no hay fórmulas, no hay siempre fórmulas. Por lo menos para el primer parcial no hay fórmulas. Hay una cosita, ecuacióncita que hemos hecho en estadística, con lo que hemos hecho en estadística, esto se nos va a facilitar. ¿Sí? Fácil va a ser. O sea, lo elemental de los números de las matemáticas. Sumar, restar, dividir. Y aparte eso es la máquina de calcular, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una parte práctica también de esto y es sumamente sencillo. No hay fórmulas complejas como hacíamos en estadística, ¿ya? Entonces, mecanismos de mercado, vamos a ver, demanda, oferta, precios, ¿sí? Después hay otra organización y finanzas de las empresas. ¿Qué tipo de empresas hay? ¿Sí? Muchos, por ejemplo, ustedes como trabajadores sociales van a ir a diferentes empresas, ¿no? Se necesitan trabajadores sociales, ¿no? Las empresas ahora, hoy en día, requieren trabajadores sociales. Los hospitales, ustedes hacen prácticas, creo, incluso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de empresas hay? ¿Cómo está organizada una empresa? De modo general, todo es de modo general, Jorge. No vamos a profundizar esto, ¿ya? Tema 4. Tema 5. No. Si se fijan, hasta el tema 4, hasta este tema de finanzas y organización de las empresas, damos el primer parcial. ¿Sí? Damos el primer parcial. Ahí está. Entonces, el primer parcial va a ser de 4 temas. ¿Sí? Daremos en abril. El 15 de abril más o menos vamos a dar. ¿Sí? El primer parcial. Entonces, solo vamos a dar de 4 temas. Es por eso que yo les recomendaba y les decía, traten de sacar el mayor porcentaje de nota para el primer parcial, porque es de poco, de una parte de la materia, de 4 temas. Seguramente el segundo parcial nos vamos a olvidar de estos primeros temas y vamos a dar a partir del capítulo 5, por decir. ¿Sí? A partir de este capítulo vamos a hacer el segundo parcial. Seguramente daremos, aquí está. Es el dinero, las finanzas y la banca. Vamos a hablar de los bancos. Riqueza, producción e ingreso, otro capítulo. ¿Sí? Después vamos a ver ahorro, inversión y el sector consumo. El sector consumo es bien importante, porque ¿quiénes consumen? Las familias, las unidades familiares, ¿no?
Y en una economía el sector familiar es el más importante y el más grande, porque todo el mundo consume. Hasta los mismos empresarios que fabrican unos bienes tienen que consumir también, ¿no? Ellos son unidades de consumo, las familias. Por eso es importante el sector consumo. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, ya vamos a dar el segundo parcial. Solo de 3 temas vamos a dar el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, el primero se da de 4, el segundo se da de 3. Y el final seguramente daremos de toda la materia, pero de todos modos yo les digo, esto no, esto sí, esto no, esto entra teoría, esto entra práctica, si no, yo les voy a para el final. Entonces el otro capítulo, el capítulo 8, es empleo e inflación, lo que les decía, ¿qué es la inflación? Alguien de una de sus compañeras me ha dicho el alza de los precios, correcto. ¿Qué es la tasa de empleo, la tasa de desempleo? Aquí hay unas formulitas, son cortitas, chiquititas. ¿Cómo sacamos la tasa de desempleo? ¿Qué porcentaje es la tasa de desempleo? ¿Qué significa esa tasa? ¿No? Sería el capítulo 8. Y finalmente el capítulo 9, lo que les decía, la parte de economía política. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto es toda la oferta curricular que tenemos. E incluso aquí en este documento, ahí está, para el capítulo 1 vamos a estar 1, 2, 3, 4, por ejemplo, 4 clases. Para el capítulo 2, la unidad 2, 4 clases también. Entonces, todas las clases están aquí, es lo que mandamos a dirección académica. La universidad nos controla con esto. Por eso les decía que no podemos perder una clase, porque ya no está en este orden, ¿no es cierto? Entonces, todas las unidades, ¿cuántas clases vamos a hacer? Eso está en el documento, ¿ya? Los porcentajes ahí están, ¿sí? Bien, eso es lo que quería mostrarles del PGO Jóvenes, del Plan Global Operativo que nos presentamos. Y de la materia de modo general hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes, para concluir ya esto? ¿Alguna pregunta? Porque ¿cuándo tenemos clases? El viernes, ¿no? ¿Cuándo es? El viernes, ¿no? La próxima clase. Sí, el viernes es. Ya, yo creo que vamos a entrar a empezar con el primer capítulo, la parte introductoria de la economía, la introducción a la economía. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Alguna inquietud o de lo que hemos hecho, de la forma de evaluar? ¿No hay consultas? Ha estado bastante claro, licenciado. Sí, ¿no? Ya. Sí, de todos modos vamos a volver si es que no está, alguien todavía tiene dudas así, vamos a clarificar esto, no hay problema de eso, ¿ya? A lo largo de cuando estemos haciendo las materias, los temas, estemos avanzando, vamos a ir clarificando. Entonces, yo los documentos los voy a ir mandando, ¿sí? Al Zoom al Moodle vamos a subir los documentos. Estos videos, por ejemplo, estos 2 videos que hemos hecho en esta clase van a estar en el Zoom. O diré en el Moodle, ¿no? Estos 2 Zooms. Bien, jóvenes, vamos a concluir la clase de hoy. Nos veríamos la próxima clase, ¿sí? Ya vamos a empezar a entrar al primer capítulo. Bien, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Hasta luego. licenciado. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Chao, chao.